y que tienes que utilizar el hebreo en tu vocabulario para poder pronunciar el nombre de Dios y para que Dios también yo te escuche. Que es una vergüenza. Imagínate, lo hemos dicho en la parte final de Atense, ¿qué pasaría con los hermanos analfabetos que viven en el campo, que no saben ni siquiera hablar español? Si no saben español, ¿cómo saber hebreo y cómo comunicarse con Dios? ¿Te das cuenta del problema que provocan? Si te interrumpo, y todos los que son adictos al hebreo, quiero que escuchen atentamente esta pregunta que le voy a hacer a mi amado amigo Yatense. Y tú también puedes corroborar, David. ¿Jesucristo hablaba hebreo? No. A ver, explícame eso, por favor, porque toda la gente que está hablando mesiánicos dicen, obviamente, Jesucristo, el hebreo, pero Jesucristo hablaba hebreo. Es una gran mentira. A ver, por favor, explica dónde yo voy ahora. Griego koiné. Hablando justamente, y así me gusta, desenmascarar las mentiras. Por eso es que a veces hay que denunciar los que son mentirosos y farsantes, hay que decirlo como tal. El Nuevo Testamento, y voy a preguntarte, buena pregunta, haciendo una pregunta, justamente, no es que yo tampoco sepa, hermano, pero yo también algo estudié también con estos hombres de Dios. ¿En qué parte del Nuevo Testamento fue escrito en hebreo? A propósito, es una mala pregunta hecha. ¿Qué parte del Nuevo Testamento fue escrito en hebreo, Yatense? Nada. Okay. Ninguna parte del Nuevo Testamento está escrito en hebreo. Mire, La teoría de un original hebreo del Nuevo Testamento tiene bases históricas muy antiguas. Descubrimos que posiblemente algunos de los padres de la Iglesia tuvieron acceso a ciertos manuscritos hebreos, según se cita en sus escritos. Por ejemplo, Papías, en el año 150 de nuestra era, dice: Mateo compuso sus oráculos en lengua hebrea, y cada cual, según pudo, lo tradujo al griego. Clemente de Alejandría, en el año 200 de nuestra era, dice: La epístola de los hebreos fue escrita por Pablo a los judíos en su propia lengua hebrea, pero fue cuidadosamente traducida por Lucas y publicada entre los griegos. Jerónimo, en el año 380 de nuestra era, hablando de Pablo, dice: Él, siendo judío, escribió en hebreo, su propia lengua, y en la que tenía mayor fluencia, y las cosas más importantes escritas en hebreo fueron cuidadosamente traducidas al griego. Esto es increíble lo que estás enseñándonos. Y hay bases porque estás haciendo ahorita Targumín. pedazo toda la doctrina de los falsos mesiánicos, que te hablan de hebreo cuando Jesucristo mismo nunca lo habló. y es más, Arturo. Se hablaba entonces el arameo como lengua materna y el griego se usaba
en las sinagogas. Claro. A ver. Esta parte sí está buenísima. Me está diciendo que él ya no se hablaba ni hebreo, obviamente, No. ni siquiera se hablaba en arameo, sino en griego En las las sinagogas. sinagogas. El vulgo sabía griego y los sabios sabían arameo. Exactamente. Y un ejemplo. El hebreo, como dijo Patti, leyó, es la lengua histórica y ancestral de nuestro pueblo, que no empezó siendo judíos, sino hebreos. Primero fuimos hebreos, luego fuimos judíos. Es la lengua en la cual se crearon, se escribieron nuestros textos, la Torá, la Biblia, los textos de la sabiduría, más adelante textos laicos, novelas, descripción de cosas que pasaban. Y en las últimas generaciones, en los últimos tiempos, la lengua hebrea ha resucitado y hoy es el idioma oficial del Estado de Israel y es el hebreo moderno. Vamos a hacer un recorrido lo más breve posible. El hebreo antiguo fue una lengua viva y hablada entre los hebreos. Y además los hebreos obviamente hablaban también los idiomas de los vecinos que vivían alrededor o de los vecinos en cuyos países vivían. Quienes conocen la historia saben que hemos tenido exilios, hemos tenido conquistas, hemos tenido migraciones y eso ha influenciado mucho en la historia de nuestro idioma. En Judea, sin embargo, todo el tiempo, ¿no? haya habido migraciones, haya habido exilio, haya habido conquistas, dominios, el hebreo siguió siendo hablado, aunque a lo largo del tiempo fue alejándose del hebreo primero, ¿no es cierto? Se iban acostumbrando a hablar cotidianamente otros idiomas, pero conservaban el hebreo. Después de la destrucción del templo, en todas las diásporas, la escritura y la lectura del hebreo siguieron vigentes, especialmente para asuntos que tenían que ver con el culto, con el estudio de la Torá, del Pentateuco, que era una costumbre que rigurosamente se cumplía, para asuntos comunitarios y también para asuntos de comercio. A lo largo de los siglos, de todos los siglos, fueron escritos miles y miles de textos en hebreo. Vamos acá. El origen. Acá en hebreo dice Eber. E-B-E-R. Y nosotros sabemos que acá en el Perú, yo por lo menos he visto, hay bastantes personas que se llaman Eber. Nombre bíblico. Nosotros somos hebreos porque somos descendientes de Eber. Eber es el bisnieto de Sem. Somos semitas. Sem tiene un hijo, no importa, Arpachshad, no importa, después tiene otro hijo y después nace Eber. ¿Ok? Entre Sem y Noé hay 10 generaciones. Entre Noé y Abraham hay 10 generaciones. Entonces, vemos que somos semitas. Eber es uno de ellos. Y luego sigue Abraham. Y de Abraham ya casi todos saben cómo sigue la cosa. ¿No es cierto? Esa es una versión. Podemos comprobarlo en el Génesis capítulo 10, versículo 22, donde se narra quién engendró a quién, cuántos años vivió después, cuántos años vivió antes, etcétera, etcétera. Ahí lo pueden encontrar. Otra explicación es Eber Hanahar. Eber también significa lado, ¿ok? El lado del río. El río en Israel es el Jordán, ¿ok? Todos los demás son riachuelos. El río es el Jordán. Entonces, Abraham, ¿podemos pasar un ratito a la siguiente? Abraham, para entrar a Canaán, en esa época se llamaba Canaán, todavía no se llamaba Israel, vino de acá y cruzó el río. Vino del Eber del Jordán, Eber Ayarden, vino del otro lado del río, así lo llamaban a él, el que vino del otro lado del río, ¿ok? Porque Abraham nació acá en Ur, en la Mesopotamia, junto con su padre y el resto de su familia se van para acá, a Harán, y luego Dios le dice, vete de tu tierra, etcétera, etcétera, y él viene, cruza el río y se va acá. ¿Podemos revisar al anterior? Entonces, miremos sin saber leer, pero sí reconocer signos.
la letra Ain, la Bet y la Reish. Eber. Eber, ¿no es cierto? Ivrit, hebreo. Acá está. La Abor significa pasar. Entonces, tenemos. Y sigue esa idea de que somos hebreos cuando a Jonás, ¿no?, en la tormenta, los que, ¿no?, el mar está por comerse el barco en el que iba, y ellos dicen, no, hacen un sorteo, ¿quién es el culpable por todo esto? Y sale Jonás y le dicen, oye, ¿tú quién eres? ¿Por qué se nos ha venido esta tormenta encima? Él se reconoce y les dice, yo soy hebreo, ¿okay? Al Dios de los cielos temo, el que hizo el mar y la tierra. O sea, él les aclara cuál es ese Dios, ¿no? Entonces vemos que Jonás también se reconoce como hebreo, era conocido, era sabido de que así este pueblo se autodenominaba. Ahora sí podemos volver a la próxima, por favor. Vale la pena entonces decir el desconocimiento impresionante de estos falsos mesíanos. Que no saben ni de lo que hablan. Querido amigo, la ignorancia es atrevida, dijo el padre Chucho una vez. El padre Entonces, todo Chucho eso y que Coro. enseñan de el nombre, de que el nombre de Jesús está maldito Esa es otra mentira. y el nombre de Cristo está maldito. ¿Quieren que estudiemos el nombre de Jesús? Por favor. Es que tenemos que enseñar. Primero vamos al nombre del Dios. Es mucha Siguiente. gente. Los primeros capítulos de Génesis, increíble, hay 15 nombres cananeo hebreo que se usan para Dios. 15 nombres. Que lastimosamente al traducirlo al español, los 15 se traducen como Dios. Y se pierde el encanto. ¿Cuáles se usan? Se usa Elohim, Eloat, Shaddai, Eloat, a él, y todos los derivados de él a Elohim. Bueno, hay un corte. Sí. Con los jesuitas. Tú empezaste esto con una gran enseñanza, control. No, Al pero inventarse Cristo- esta mentira, están de pronto queriendo controlar la mente de la gente para decirle, bueno, ahora tienes que depender de mí, yo te voy a enseñar el hebreo. Y ahorita estamos desenmascarando toda esa falsa y toda esa mentira y todo ese puro cuento de que tienes que ahora hablar hebreo cuando Jesucristo nunca lo habló. ¡Qué precioso tiempo! hermano! Paréntesis. No está mal aprender hebreo, es imprescindible Es para importante. entender la verdad. De acuerdo. Sin Exacto. embargo, a ti te pregunto, ¿el conocer hebreo te da la salvación? No, ¿El conocer el hebreo te hace conocer a Jesús? el ser judío no me da la salvación si no acepto a Jesús. Ya. Chao, perdido. De acuerdo. Pero aquí voy a otra palabra. Cristo. Ah, sí, vamos Vienen, con eso. ¿sabes qué, Vaneja? Vamos con Que eso. viene de la misma palabra Krishna, de donde viene Hare Krishna. A ver, ¿qué tal esa? ¿Qué tal bonita? Fantástica. ¿Qué significa Cristo? El Mesías ungido. Viene del hebreo Mashiach, Machat, ¿qué significa? Ungido. ungido, y se traduce al griego Christos. No, vamos. Mashiach significa flotar con aceite. Exactamente. Ya, cuando tú te pasan con aceite, lo mismo que hicieron con la reina Esther, eso es ungir. A los Kohanim, a los sacerdotes, a los reyes y a los a profetas David, se les con el echaba cuerno. aceite. Listo. Eso es ungir. Y a propósito, no digan Dios, porque Dios viene de Zeus, y Zeus es un dios pagano.
¿qué hacemos? Déjame decirte otra cosa condicionalmente. Un muy buen hermano, y muchas gracias, mandándonos a felicitar por el programa, pero dijo algo increíble, que los cristianos no debemos alabar a Dios, porque alabar viene de Alá, y que eso es algo que hacen los musulmanes, que nosotros debemos adorar a Dios. Tampoco se debería decir ojalá, porque eso también es otra terminología que está diciendo si Alá lo permite, como viene Inshallah o Arwasalá, que nosotros deberíamos decir Dios mediante o Dios permita. O sea, toda terminación que tenga Alá, alabar, ojalá, todo eso está prohibido y no deberíamos nosotros pronunciarlo, porque eso es adorar a Alá, al Dios musulmán, y no al dinero, que es el Dios creador, el Dios de la Biblia. Yatense. Eso no tiene nada que ver con la raíz. El español no tiene un origen directamente de las raíces árabes, sino el español es hijo del latín, el latín es hijo del griego, el griego es hijo del hebreo. Nosotros tenemos más raíces hebreas del paleohebreo. A los falsos mesías. Shalom.